en masas. Y usa el ejemplo de la iglesia y del ejército. Miren que dos instituciones, generalmente emparentadas con cualquier política del amo que lleva a los genocidios y que también lleva a las formas de opresión de la palabra en cualquier malestar subjetivo. Ahora, este trabajo de Freud de la masa no lo escribió para los curas o para los milicos, lo escribió para los psicoanalistas, que estuvieron organizados durante 30 años como una institución que hacía resistencia a la práctica de discurso que Freud había descubierto. Esta ley, ¿por qué nos compromete? Nos compromete porque tenemos que llevar la escucha, situar una posible escucha frente al malestar, a todos lados. No con el dispositivo del encuadre, la sesión de 50 minutos y todo ese artificio absolutamente imbécil. Porque no tiene ningún grado de eficacia, solo la cronificación de la transferencia. Entonces tengo que ir a un hospital, a un centro de salud, aún en el consultorio privado, aún el que viene con obra social. O sea, quiero decir, y ahí empiezo a encontrarme con lo que me habilita la ley y me obliga como responsabilidad, como respuesta responsable de un analista, qué propuesta tengo para dirigir esa cura, que es absolutamente singular, por eso hablaba del caso por caso, y que además en ningún caso voy a decidir solo, cosa que también me parece bárbaro. ¿Por qué? Porque se corre el tema de que esté el saber puesto en uno solo. La interdisciplina además está puesta de una manera magistral. ¿Por qué? Porque no es suma de saberes. Es cuando un saber encuentra un límite, hay otros con los cuales se puede discurrir. No es que vamos a sumar saberes, puede ser un camino imaginario. Entonces, claro, esto nos obliga a nosotros a leer, a estudiar, a formarnos, porque estamos habilitados a una práctica que hace 50 años no teníamos, pero que además la creación de las universidades, es decir, ha ido infiltrando el poder monopólico de la psiquiatría, y en el mejor de los casos ha ido interrogando ese saber, por ejemplo, interrogando su nosografía, para precisamente elaborar estrategias de dirección de cura absolutamente efectivas, eficaces. No es lo mismo un paciente que se represente con un síntoma neurótico, que tiene una consistencia fantasmática para soportar una transferencia, que habitualmente va a encontrar la resistencia a su deseo en función de su propia posibilidad. O sea, yo pongo decir un ejemplo que pido que para un poco mezclar esto de política, espacios de trabajo públicos, y la cuestión del límite de la dirección de las curas. Supongamos una obra social. Y un paciente con obra social, el discípulo social reconoce 20 sesiones. Y eso no se puede modificar por el momento. Ahora yo digo, bueno, trabajemos las 20 sesiones. Es decir, escuchemos esa demanda, alojamos la transferencia, trabajemos en eso. Y en un momento nos podemos llegar a sorprender, donde el paciente, que a lo mejor puede venir cada 15 días, nos cuenta que él toda la semana se juega 200 pesos en la quinela, pero resulta que no va a poder pagar a la analista el horario de una sesión por cada 15 días. Entonces ahí la contradicción queda del lado del neurótico. Él verá qué hace con sus goces. Si quiere seguir poniendo el culo al quinelero, bueno, perfecto. A lo mejor tiene otra posición y con ese dinero quiere hacer otra cosa, que no que el otro lo goce, quiero decir, ¿no? Entonces, vamos a ver que los poderes no van a pasar de él. Hay una película, la de Badiño, Doña Flor y sus dos maridos, que es maravillosa, porque Casinito es el chiquito de Brasil, entonces el amigo alcohólico de Badiño, que se había muerto, estaba en una nube de Badiño, se va al casino, Badiño le dice arriba el 14, juega el 14, y ganó 3-4 veces y tiene un montón. Entonces le decía el 14, y no aguantó y puso otro número y perdió el 14. Es decir, ahí creo que el saber de la cuestión es que efectivamente el jugador juega compulsivamente para encontrar ese goce en la pérdida. A veces pobre, y me ha tocado escuchar, pierden todo. Pierden el nombre, pierden la casa, la familia, pierden todo. Había un muchacho médico de una ciudad chiquita de acá, que me decía,
que, bueno, efectivamente había perdido todo esto, y que le había quedado un significante que lo representaba de timbero, pero que lo sacaba de todas las sociales. Era un médico, un zanco, en un hospital de acá, que había llegado a dirigir el hospital. Era convulsionado con lo dejó afuera. Pero voy a esto. En cualquier dispositivo, es decir, depende de la situación con la que nos encontremos. Por ejemplo, el tema de la imputabilidad en general está más referido a cuando nos encontramos con subjetividades que padecen lo que se llama una psicosis clínica. Las psicosis clínicas son 4, parece que son universales además: la esquizofrenia, la paranoia, la melancolía y las formas de la manía. Ahora, la estructura discursiva, la letra que habita el sujeto que padece este malestar subjetivo es: no soy yo, es el otro. Cuando el sujeto está tomado enteramente por el otro, aparece la pregunta por el grado de imputabilidad posible. Nosotros sabemos que los tiempos de desencadenamiento de una psicosis tiene una lógica de desencadenamiento de la psicosis, pero se va incubando y de esto no se tiene noticia muchísimas veces. Por eso que vamos a llegar después que el sujeto produce su pasaje al acto, que lo condena, y que a veces inclusive, y ahí donde está la responsabilidad, ha pasado por algunas guardias, por algunas posibles escuchas, y no se ha podido evaluar para protegerlo, porque en todo caso una decisión internacional para protegerlo al sujeto de un otro que lo empuja a la paranoia. Por eso, no soy yo, es el otro. En la medida que estoy tomado por esta letra, es donde aparece la posible peligrosidad, porque entonces es a muerte la cosa. En la esquizofrenia, obviamente, esto se desdibuja por la fragmentación al estadio del espejo y, bueno, los efectos sintomatológicos que da, o sea, lo que se llama el despedazamiento del cuerpo y todo el juego de parcialidades alucinatorias, hasta que un delirio venga en remedio de eso y ordena una paranoia. Entonces empieza la psiquiatría a hablar de esquizofrenia paranoia. Pero quiero decir, bueno, esta clínica es una clínica que no tiene buen pronóstico, pero que siempre se alivia con una transferencia, con un dispositivo. ¿Por qué? Porque precisamente algunas cuestiones pueden evitarse en la medida en que se esté en tratamiento. Puse el ejemplo de las obras sociales porque una cosa que yo escucho de muchísimos colegas que trabajan en las sociales es que inmediatamente, digamos, se identifican con el límite que le pone la obra social. Y entonces rebajan su trabajo, y no es así. Yo creo que en la medida que uno se está transitando un neurótico, la cosa puede ir quedando bastante de su lado, bastante de su lado. Bueno, los sujetos que aparecen representados por actos perversos, no hay ninguna duda que son imputables. O sea, y bueno, más si el lazo perverso lastima los lazos sociales. Bueno, nadie quiere, digamos, que el vecino sea un pedófilo, ¿no? Sobre todo si tiene niños. Nadie quiere vivir al lado de un pedófilo. Bueno, habrá que ver qué hacemos con eso. Ahí aparece lo que vos decías. Uno va con el juez, y el juez dice: ¿y qué hago? ¿Usted me garantiza que no produce el acto? Y a mí me ha pasado, yo no pude garantizar. Es decir, un chiquito de 9 años que intentó abusar por quien había sido el colaborador directo del padre. El padre era un pequeño empresario, tenía un depósito, y en el depósito intentó. Entonces el juez me decía: bueno, Chuli, pero ¿qué hacemos? Y uno no puede responder porque efectivamente no sabemos ese fantasma que ordena la vida del sujeto, que gobierna la vida del sujeto, cuando se va a hacer presente, va a pasar al acto. Y, entonces, bueno, acá viene toda una problemática que también hay que resolverla entre varios, porque tampoco el juez solo la puede resolver. Por eso digo, hay como bordes de la cuestión que la ley también nos... Ahora, yo tomo esto de la formación porque casualmente la salud mental está del lado estrictamente de pensarla como una práctica de discurso. En el discurso se ordenan las posiciones subjetivas en la transferencia. Se pone a hablar el sujeto y sabemos qué posición tiene con respecto al otro.
Si opera su inconsciente trabaja hasta siempre, cuando hace chiste, cuando duerme, cuando produce sueños, con nosotros produciendo fallidos. Si estamos representados, insisto, por un acto perverso, veremos qué estructura tiene y qué recursos hay para acomodar esa situación, si se puede acomodar. En esto no hay mucha garantía. Y si se trata de la clínica de la psicosis, estamos más complicados. Más complicado porque estamos entrando en esa zona que yo decía de incurabilidad, no de intratabilidad. Que son dos cosas diferentes. Quizás lo más difícil, lo que nos toca más difícil es que nosotros frente a las demandas podamos dar una respuesta inteligente que le permita al sujeto acercarse lo más que pueda a una letra que lo gobierna y después él no tiene conciencia, no sabe que esto es así. Porque esto es lo que en general más nos aflige, que nos pasan cosas que querríamos que no nos pasaran, en cualquiera de las estructuras. Porque el perverso no es todo perverso, también en un punto aparece derrumbado el mundo que construyó por un pasaje al acto perverso. Bueno, entonces la ley nos obliga a que sigamos estudiando, que hagamos la práctica de nuestro análisis y lo hagamos así. Me acordaba en relación al tema de la televisión y el manejo del imaginario, ¿no? Hace unos días entré a un bar y la escena era, había un grupo de habituales de ese bar, todos alrededor del televisor. Había uno que se había corrido y estaba leyendo. Entonces, el chiste de los que estaban en la mesa de los que veían televisión es: che, dice, ¿viste que se volvió kirchnerista? Y yo decía, ¿por qué? Porque está leyendo. Bueno, muchas gracias. Voy a aclarar que voy a leer una cosa. Buenas noches. ¿Tiene algún psiquiatra en el auditorio? Ah, bueno, me quedo entonces. Bueno, primero muchas gracias al Colegio de Psicólogos por invitarnos. O sea, cada vez que ustedes van a hablar, te van nombrando psiquiatras, yo le hago un numerito. Los psiquiatras que a veces aparecemos como los demonios manicomiales. Es importante también destacar que, bueno, que no se trata de cuestiones disciplinares, sino de a lo mejor de prácticas o de modalidades que disciplinan, digamos. O sea, como segundo punto me pareció importante destacar este encuentro con el título ya, digamos, que Salud Mental, Legislación y Políticas, que se esté dando del Colegio de Psicólogos. Me parece que hace un tiempo que ya se vienen abordando este tipo de temas, pero me parece que sirve para destacar la implicancia y el compromiso social de los colegios, digamos, que por lo menos en mi no tan corta experiencia uno no había escuchado tanto, digamos. Hay una cosa que a mí me hacía pensar, digamos, por qué estaba en esta mesa, por qué compartía con estos señores, estos grandes señores de esta mesa. Y tiene que ver, me puse a pensar con momentos que hemos transitado en común. Hay mitos, a veces yo escucho algo como que la ley de salud mental de alguna forma se instala de una forma vertical, y creo que hay varios momentos que nos pueden demostrar que no fue así. O sea, desde ya hace muchos años participamos con trabajadores de la provincia, que hay muchos que están acá, en la discusión del borrador. Luego, también sumamos a la construcción del Plan Nacional, justamente en un congreso como el Congreso de Madres, en el que asistimos desde la provincia de Santa Fe con usuarios, que me parece que es un dato muy importante para destacar. Y distintos aportes que se han ido dando, pero fuera de eso, yo lo que quería, voy a tratar de ser rápido porque ya después vienen las preguntas, también destacar otros movimientos que se han dado a nivel de político, a nivel de organizaciones, que apuntan a otras leyes. El otro día en Buenos Aires hablábamos de las leyes 26.000, digamos, la importancia, y que realmente suman en un sentido de restituir derechos
a la salud mental. Voy a nombrar algunas rápidamente, como la ley de matrimonio igualitario, la equidad de género, que me parece que son sumamente importantes y que aportan a la salud mental y que no tenemos que descuidar o separarlas, sino integrarlas, que tiene que ver con todo el proceso que se viene dando. Estaba viendo a algunos compañeros que están distribuidos por todos lados, y una de las cosas que es fundamental, fuera del debate, la discusión, que son muy válidos, es la transmisión que se ha dado entre generaciones de trabajadores. Hay lugares que a veces nosotros nombramos, llamamos manicomiales, de los que han surgido muchas de las ideas que hoy estamos trabajando como dispositivos alternativos. Me parece que eso hay que destacarlo, como los trabajadores de la colonia de Oliveros, que fuera de un montón de conflictos que a veces se dan, se pudieron dar esa transmisión, que me parece que es muy importante. Pero también, mirando la gente que está en el auditorio, me parece muy importante el comienzo de la participación de los usuarios en este tipo de eventos. Me parece que esto es un salto cualitativo que se ha dado. Tiene que ver con lo que está escrito también en el plan nacional, pero muchas veces creo que nos falta, y lo estamos haciendo, trabajar con la comunidad en el conocimiento de las leyes. O sea, porque si no queda ellos y nosotros, y algunos conocen la ley, y queda la comunidad sin conocer la ley, y después llega a la consulta un usuario que dice: me quieren internar, me dijeron que si no hago tal cosa me van a internar. Me parece que esto es fundamental, y acá también hay otras leyes para destacar, como la ley de medios y todo lo que tenga que ver con la comunicación. En relación a las leyes, o sea, me parece que es importante que las consideremos como un piso que nos va a permitir seguir sosteniendo algunas